El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 7 de marzo, os habla Javier Sánchez. Esta semana arrancamos nuestro recorrido en Irán, como no podía ser de otra forma, para analizar los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás y repasar los efectos regionales y globales de una guerra que puede tener consecuencias históricas. La imagen de la semana pone el foco en los bombardeos sobre la capital iraní, Teherán, donde viven más de 12 millones de personas. Y también hacemos paradas en la violencia en Sudán del Sur, la hambruna en Somalia, el nuevo plan de la Unión Europea para reactivar la industria y las elecciones en Nepal tras las protestas que acabaron con el gobierno en octubre del año pasado. No te lo pierdas, empezamos. El recorrido. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. La guerra desatada por Estados Unidos e Israel, con su ataque coordinado contra Irán, ha cumplido una semana. Más de 1.200 personas han muerto, según la agencia iraní Tasnim, entre ellas 165 estudiantes, la mayoría niñas, que fueron asesinadas en un bombardeo contra una escuela en Minab, en el sur de Irán. En este contexto, Teherán es el epicentro de los ataques. En este periodo, Estados Unidos e Israel ya han destruido varios edificios gubernamentales, entre ellos la Asamblea de Expertos, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el cuartel de la Guardia Revolucionaria, la antena de radiotelevisión estatal iraní y la oficina presidencial. Horas después del inicio del ataque, Donald Trump y Benjamin Netanyahu confirmaron la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y parte de su cúpula. Pero a diferencia de la guerra de los 12 días, en junio del año pasado, esta vez el conflicto ha desatado el caos en toda la región. La ofensiva, que según ambos mandatarios buscaba acabar con la vida del ayatolá, además de golpear nuevamente el programa nuclear iraní, llegó tan solo unos días después de haberse celebrado en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo nuclear. La respuesta iraní no se hizo esperar. El régimen lanzó una oleada de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses repartidas por la región. En clave interna, el terremoto provocado por la muerte de Khamenei, de 86 años, ha impactado de lleno en la línea de flotación del régimen, que ha perdido al que fue su líder durante las últimas 4 décadas. Mientras el país trata de recomponerse, el domingo se constituyó un consejo formado por el actual presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, y el clérigo Alireza Arafi. Aunque aún no está claro el proceso para decidir quién asume el poder a partir de ahora, varios nombres han salido a la palestra como posible sucesor, entre ellos el del hijo del propio ayatolá, Mojtaba Khamenei. Y tras una operación militar en Venezuela a principios de año que concluyó en cuestión de horas con la captura del presidente Nicolás Maduro y una ofensiva que poco después pasó a conocerse como la Guerra de los 12 días, en la que Estados Unidos e Israel golpearon las principales instalaciones nucleares de Irán, además de acabar con la vida de más de 1 millar de personas, el presidente estadounidense se vio envalentonado para lanzar otro ataque y salir indemne. Pero este enfrentamiento es distinto al resto de campañas que ha emprendido Trump, que había prometido, de hecho, no embarcarse en aventuras militares con tropas sobre el terreno, y ahora la guerra ya se ha extendido por toda la región. Hezbollah, uno de los grupos que forman el llamado Eje de la Resistencia, financiado por Irán, se unió al conflicto la noche del domingo. La milicia chií lanzó misiles contra la ciudad israelí de Haifa. Israel ha respondido con bombardeos en la capital y en zonas del sur, sin importar si la milicia está presente. Los ataques en Líbano ya han provocado la muerte de cerca de 125 personas y el desplazamiento de 83.000 personas, aunque las cifras pueden aumentar en los próximos días. De hecho, este miércoles el ejército israelí lanzó un aviso a más de 250.000 libaneses para que huyeran hacia el norte. Israel también ha aprovechado el momento para volver a cerrar este sábado el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. Después de casi un año bloqueado, Tel Aviv volvió a reabrir el 2 de febrero esta vía, que a pesar de los constantes impedimentos al acceso de la ayuda humanitaria, había supuesto un alivio para miles de personas que enfrentan altos niveles de desnutrición.
Si algo deja claro este conflicto es que el complejo juego de equilibrios en el que normalmente se maneja la región ha saltado por los aires. La venganza del régimen iraní ha arrastrado a los países del Golfo al conflicto y el caos se ha apoderado de monarquías que hasta el momento parecían impermeables a los conflictos de la región. Escuchamos lo que dice el periodista Mikel Ayestarán. Ahora mismo va a ser muy importante cuál es la actitud que tomen los países del Golfo, ¿no? Que también son aliados de Trump y van a tener que tomar una decisión. La decisión es o presionar a Trump para que pare esto y Trump meterse militarmente para machacar a los iraníes y acabar con esto, ¿no? Es una decisión muy complicada también para ellos, porque también hasta cierto punto hay algunos analistas estos días les escuchaba y tenían la sensación de abandono. A pesar de los diferentes intereses que los unen más o menos con Estados Unidos, todos ellos comparten un mismo denominador: la presencia de bases militares estadounidenses en sus territorios, algo que los ha convertido en un blanco perfecto para el régimen iraní, que lleva años preparándose ante este escenario. Como consecuencia, miles de turistas y extranjeros que residen en ciudades como Dubái, Abu Dhabi y Doha han colmado los aeropuertos esta semana para volver a sus respectivos países. Y la guerra también ha llegado al Índico. Este miércoles, Estados Unidos hundió una fragata iraní frente a las costas de Sri Lanka. A bordo iban más de 180 personas. Las autoridades del país asiático han recuperado por el momento 87 cuerpos. Y el conflicto también ha salpicado a la Unión Europea. Un dron Shahed impactó en una base militar británica ubicada en Chipre poco después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara su disposición a colaborar con Estados Unidos. Mientras, en Turquía, la OTAN derribó un misil balístico cerca de la frontera con Siria. Y la onda expansiva también golpea la economía mundial. Irán activó una de sus grandes bazas para desestabilizar el orden internacional, el estrecho de Hormuz. Ubicado en el suroeste del país, este paso estratégico, de apenas 33 kilómetros en su tramo más angosto, es la arteria por donde transita una quinta parte de todo el petróleo y gas licuado del mundo. Este lunes, Ebrahim Jabari, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la Marina Regular incendiarán esos barcos. La decisión ha dejado a más de 3.000 buques de mercancías bloqueados y las consecuencias ya se han dejado notar en los principales mercados financieros. En algunos momentos el precio del combustible ha llegado a aumentar un 13%. El aumento del coste de vida traslada la guerra a países que de otra manera se muestran impasibles ante las constantes violaciones del derecho internacional. En Europa, las grandes potencias titubean entre mantener su apoyo a Trump y Netanyahu y la crítica a una guerra a todas luces ilegal. Alemania se ha plegado ante Washington, Francia criticó la ofensiva en primera instancia y rechazó participar en el conflicto, pero al mismo tiempo aceptó aviones estadounidenses en una de sus bases. El Reino Unido aceptó en primera instancia también colaborar con Estados Unidos, pero luego mostró sus reversas sobre el ataque. En este contexto, la voz más contundente ha sido la de España. Esto decía el presidente Pedro Sánchez. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El rifirrafe con Trump, que ha amenazado con cortar los lazos comerciales con España, ha marcado la semana. En lo que sí ha participado España es en el despliegue militar en Chipre después de que un dron de fabricación iraní atacase una base británica en la isla. España ha enviado su mejor fragata junto a 200 militares. Francia, por su parte, ha llevado hasta sus costas el portaaviones Charles de Gaulle. La imagen. La imagen de la semana del fotógrafo Hamid Bakili muestra las consecuencias de un bombardeo contra la plaza Ferdowsi en el centro de Teherán el 3 de marzo de 2026. Los ataques en la capital se han mantenido durante toda la semana. Durante la madrugada de este viernes, el ejército israelí lanzó una amplia oleada de misiles contra la capital y destruyó 6 lanzaderas. Irán respondió con nuevos ataques contra Israel, aunque no se han reportado daños. Al menos 100.000 iraníes han huido de sus hogares en estos 7 días de conflicto, según ACNUR. En la región, la cifra de desplazados se dispara a casi 300.000 personas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este lunes en que la ofensiva contra Irán no es comparable a la invasión de Irak en 2003 y recalcó que no se trata de una guerra interminable. Trump, por su parte, matizó que el ataque de Estados Unidos a Israel podría durar 4 o 5 semanas, pero también dijo que su país podría ir mucho más allá si es necesario.
Otras claves. Y mientras todas las miradas se posan en Irán, la violencia sigue truncando la vida de miles de personas en Sudán del Sur. Al menos 169 personas murieron el domingo durante un asalto en el condado de Abiemnon, en el norte del país. Los atacantes, vinculados al llamado Ejército Blanco, una milicia compuesta principalmente por jóvenes de la etnia Nuer, incendiaron mercados y viviendas. El ataque se alargó varias horas y obligó a más de 1 millar de personas a huir de sus hogares. Sobre el papel, la guerra civil que atravesó Sudán del Sur durante 5 años terminó en 2018 con la firma de una paz que desde entonces ha sido violada una y otra vez por grupos insurgentes. Naciones Unidas la ha definido como una de las crisis olvidadas del mundo. Más de 2,3 millones de personas han huido a los países vecinos, mientras que cerca de 2 millones de personas lo han hecho en el propio país. Según las proyecciones de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2/3 de la población necesitará algún tipo de asistencia humanitaria este año. Y todo ello con otra guerra en marcha con su propia dinámica en su frontera norte, en Sudán, donde tiene lugar una de las peores crisis humanitarias del momento. Si quieres saber más sobre la crisis que vive Sudán del Sur, te recomendamos leer la crónica Sudán del Sur, de país en guerra a país de acogida, de los periodistas Elia Borràs y Diego Mengíbar. Y mientras tanto, más de 6 millones de personas se enfrentan a una de las peores hambrunas recientes en otro de esos lugares que no recibe atención internacional, Somalia. El país lleva 2 temporadas consecutivas sin recibir lluvias. La escasez de agua ha devastado cultivos enteros, diezmado el ganado y agravado una crisis humanitaria que tuvo en la sequía de finales de 2022, otro de sus puntos álgidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado esta semana de la emergencia que vive un país en el que actualmente 1/5 parte de la población padece hambre. Pero la ayuda humanitaria sigue sin llegar. El Programa Mundial de Alimentos ha alertado de los problemas de financiación internacional. Los recortes ya han obligado a la agencia a reducir el número de personas que reciben asistencia. Naciones Unidas ha informado esta semana de que sin una respuesta internacional inmediata tendrá que suspender finalmente sus actividades en abril. En otro orden de cosas, Europa busca recuperar su estatus global mediante una nueva ley de aceleración industrial. La Comisión Europea presentó el miércoles un nuevo plan para reforzar la producción industrial en la Unión y reducir así la dependencia de actores internacionales, especialmente de Estados Unidos y China. Es un cambio de doctrina, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné. La iniciativa prevé que la financiación europea priorice la manufactura en territorios comunitarios y establece condiciones para la inversión extranjera. El plan traza un recorrido que llegará a su fin en 2035. Para entonces, la Comisión Europea espera que la producción industrial propia represente el 20% del PIB de la Unión Europea. Bajo el lema Made in Europe, Bruselas pretende impulsar sectores críticos, especialmente aquellos relacionados con tecnologías sostenibles, baterías y semiconductores. Y terminamos este repaso en Nepal porque el seísmo político que sacudió el país en octubre del año pasado ha culminado en unas elecciones generales esta semana. En mitad de un ambiente marcado por la fragmentación política y el descontento social, miles de nepalíes acudieron a las urnas este jueves. La publicación de los resultados puede tardar hasta una semana, pero los primeros sondeos apuntan a una victoria del rapero y actual alcalde de Katmandú, Balendra Shah, que aglutina a gran parte de los votantes de la llamada Generación Z, que durante semanas se echaron a las calles de las principales ciudades del país para echar al gobierno. Entre sus principales oponentes se encuentra precisamente uno de los ministros del antiguo Ejecutivo. En juego está la dirección política de un país que, desde el fin de la monarquía en 2008, ha tenido 14 gobiernos distintos, de los cuales ninguno ha completado los 5 años de legislatura. Si quieres saber más sobre las protestas que han desencadenado estas elecciones, te recomendamos leer la crónica titulada La generación digital que hizo caer a un gobierno en las calles, firmada por la periodista Mara Arans. Esta semana en 5W. Esta semana publicamos un recorrido visual que explica qué ha pasado en Irán y más allá de sus fronteras. Un repaso fotográfico de los ataques, protestas, muertos, misiles y desplazamientos de los últimos días. Las preguntas sobre lo que está ocurriendo en la región se multiplican. ¿En qué puede mutar todo esto? ¿Qué papel puede desempeñar la oposición? ¿O cómo reaccionará la población civil? Lo tienes todo en la pieza que puedes encontrar en 5W.
El director de 5W, Agus Morales, también ofrece una mirada personal al conflicto que ha desatado el caos en la región. En la columna de esta semana, Morales se aleja de las consecuencias más inmediatas de los ataques contra Irán y reflexiona sobre los posibles efectos a largo plazo, con la mirada puesta en la Operación Libertad Duradera, tal y como fue bautizada la invasión de Afganistán en 2001. Y esta semana también conectamos en directo con el periodista y cofundador de 5W, Mikel Ayestarán, para analizar la reverberación de un conflicto que rápidamente ha escalado a toda la región. Puedes recuperar la charla en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en nuestra web 5W. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.